Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos al podcast de la Universidad Minuto de Dios. Hoy 23 de octubre del año 2022 vamos a hablar sobre las tendencias del siglo XXI y la manera de entender y comprender la educación de una manera virtual. Bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. En los primeros 17 años del siglo XXI se identifican dos grandes tendencias educativas. Pues vamos a conocer un poco sobre esas tendencias. La primera que apunta más es hacia el uso de las tecnologías y plataformas digitales para impactar el proceso de enseñanza. Podemos decir que lo podemos llamar como aprendizaje, dejando el círculo general de una intervención del docente y la segunda que opone el centro de aprendizaje. Pero hablemos sobre emprender en el siglo XXI. Existen diferentes plataformas que han diversificado las necesidades de enseñarlas y de conocer cada una de ellas. Bienvenidos al podcast Emprender en el siglo XXI, tendencias en educación virtual. Podemos decir que en el año 2021, en plena época de pandemia, ha sido un año de transición después, por así decirlo, eh, muchos países o instituciones miran hacia el futuro. Entre ellas, podemos decir que el teletrabajo se incentivó de una manera más diversificada, ¿cierto? Dependiendo también de la crisis sanitaria. Ha sido de tal calado que ha trastocado planes y ha puesto a pensar a muchos líderes alrededor del mundo. Cuando hablamos de educación, hablamos sobre educación online o el learning. Ha dado un impulso importante y la necesidad de transformación en esta especie es algo muy especial hacia la educación digital, ya que hoy en día es más latente que anteriormente. En lo referente hacia la educación y capacitación virtual, se ha notado la caída en las matrículas a nivel presencial. Por ejemplo, en la Uniminuto se han creado programas virtuales, entre ellos se ha creado ingeniería industrial, administración de la información, especializaciones en Big Data. Eso lo podemos encontrar en la página de la Universidad Minuto de Dios. Hoy en día, los estudiantes muestran signos de agotamiento, por así decirlo, en clases presenciales de una manera más caótica como tal. Entonces, tanto para trabajar, aprender, entretenernos, comunicarnos, necesitamos de plataformas. Muchas instituciones y profesionales han conocido que la educación y la capacitación online han percibido su potencial y las pocas barreras de ingreso que posee, hecho que ha traído como consecuencia inmediata. Entonces, podemos decir que la tecnología ha sido una pionera en cuanto a tendencias de educación digital, pero vamos a hablar sobre cómo emprender en el siglo XXI. ¿Cuál es la idea más general para poder llegar a cabo ese éxito como tal? Bienvenidos a la tercera parte del podcast. Bueno, continuamos con nuestro tema, emprender en el siglo XXI, pero antes de eso, quiero resaltar mucho un texto que leí para esta actividad. Se llama Servir con Alegría.
En la página donde dice quiero invitarlos, habla sobre que debemos participar en la alegría, vivir, sentir, conocer, experimentar, ¿sí? La posibilidad que ofrece en invitar a más personas para que se unan en este hermoso proyecto. La manera como nos sentimos felices en cuanto damos ese amor, ¿cierto? Donde podemos servir, podemos contemplar el universo, por así decirlo, mirar el sol. Eh, Algo muy importante que quiero recalcar es sobre la historia que nos genera hacia los griegos. Cuando ellos veían las estrellas, contemplaban las flores, los plasmaban en escritos que nosotros hoy en día podemos conocer. Teníamos como las Santas Escrituras habla sobre la resurrección, algo muy importante que es un mandato que todos debemos conocer, pues que existe Dios, Jehová Dios, nos va a dar la vida eterna, ¿cierto? Entonces es algo que nos va a engrandecer y dar esa felicidad que nosotros buscamos día a día. Tenemos que guiarnos mucho hacia Jehová, enseñar a las demás personas que existe un creador. Entonces, si esas cosas tan pequeñas nos hace feliz, hay muchas cosas que nos hacen feliz de nuestras vidas, como por ejemplo tener a nuestros padres, conocer a nuestros nuevos amigos, ¿cierto? Entonces, debemos tener un objetivo. Entonces debemos trabajar con entusiasmo por los demás, ayudando, sin ningún, eh, ningún favor a cambio, siempre dar esa milla, ¿cierto? Ser honrados. Entonces, nosotros siempre debemos tener esa milla de enseñar a las personas. Entonces, en el podcast hemos hablado sobre emprender en el siglo XXI. Qué bonito poder crear una empresa para que muchas personas puedan trabajar en ella o ayudar a barrios como de estratos diversificados, como por ejemplo tenemos en Cazuca, en Suacha, Ciudad Bolívar, que tienen esa necesidad de que nosotros les enseñemos, por ejemplo, a manejar un computador, manejar internet, ¿cierto? Pero hacerlo de una manera más eficiente. Entonces, debemos conocer y ser ejemplo a seguir de las demás personas. Entonces, recibamos este trabajo de emprender, de enseñar, de servir con alegría de una manera muy eficiente y muy feliz. Gracias por escucharme en este podcast. Saludos.